El día de hoy vamos a trabajar con un transistor, el transistor 2N2222A. Este transistor por lo general se utiliza para hacer un aumento de corriente eléctrica o para regular la corriente eléctrica. Y en este proyecto lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Le vamos a suministrar una corriente eléctrica negativa por el pin de la izquierda. Y la idea es que en el pin de la derecha va a haber un indicador. Este indicador puede ser un bombillo LED en el cual se enciende o se apaga. ¿Qué pasa? Que cuando yo le suministre corriente en la parte media del transistor, lo que va a hacer internamente es abrir o cerrar un switch. Entonces lo que va a hacer es que si yo le suministro energía, él lo que va a hacer es hacer conexión y va a dejar pasar la corriente del pin izquierdo al pin derecho, o básicamente de extremo a extremo, dejando, digamos, que el circuito circule. Si yo le desactivo o le digo no hay conexión o no hay corriente eléctrica, él internamente se va a abrir, por lo que yo puedo suministrarle una corriente débil o baja en el pin de la mitad, y en los pines extremos puedo dejar pasar corrientes un poco más altas. Pero pues este transistor por lo general se utiliza para voltajes de 5, 6 o hasta 9 voltios, pero no es recomendable. Materiales. Para este proyecto necesitamos nuestro transistor, necesitamos una protoboard, un bombillo LED, el cual va a ser nuestro indicador, jumpers, cables jumper. Vamos a necesitar una resistencia de 10 kiloohmios y una resistencia de 333 ohmios. También para este proyecto vamos a necesitar un suministro de corriente en el cual puedo utilizar unas baterías de 9 voltios o puedo utilizar un Arduino Uno simplemente para utilizarlo como la salida de 5 voltios y GND, o una fuente externa como la que yo voy a utilizar, que van a ser regulada de 5 voltios. Teniendo en cuenta nuestro esquema, vamos a hacer la conexión de nuestro transistor a nuestra protoboard. Importante, para este proyecto, el frente, si ustedes observan dentro de nuestro transistor, hay una parte que es plana y otra parte que es curva. Lo curvo va a ser hacia atrás, lo plano va a ser hacia el frente. O donde aparece la referencia va a ser hacia el frente suyo y el otro lado, lo curvo, va a ser hacia atrás. Por consiguiente, teniendo en cuenta ese orden, el pin derecho, pin izquierdo, pin derecho y pin de la mitad de nuestro transistor. Entonces vamos a hacer la conexión mirando el transistor hacia el frente en nuestra protoboard. Luego utilizamos un cable jumper y vamos a hacer un puente entre el negativo de nuestro transistor, que es el pin de la izquierda, con el negativo de la protoboard. Luego utilizamos nuestro bombillo LED y recordemos lo siguiente. El bombillo LED tiene una parte positiva, que es nuestra pata más larga, y una parte negativa, que es nuestra pata más corta. O también podemos verlo internamente, que la placa más grande o la platina más grande va a ser nuestro GND o negativo y la más delgada va a ser nuestro positivo. Entonces conectamos el negativo de nuestro LED al pin derecho del transistor y el positivo lo dejamos al lado derecho de alguno de los pines de la protoboard. Ahora utilizamos la resistencia de 330 ohmios y vamos a hacer la conexión entre el positivo, o un puente entre el positivo de nuestro bombillo LED y el positivo de la protoboard. Ahora utilizamos nuestra resistencia de 10 kiloohmios y vamos a hacer un puente entre el positivo de la protoboard y lo ponemos en algún pin de la protoboard interna.
que no afecte ningún componente ya ubicado en nuestra protoboard. Ahora utilizamos dos cables jumper, donde uno de ellos va a ir en el extremo de nuestra resistencia de 10 kiloohmios y el otro cable jumper va a ir en el intermedio o en el pin de la mitad de nuestro transistor. Estos dos cables quedan libres sin ninguna conexión en los extremos. Ahora le suministramos energía o corriente eléctrica a nuestra protoboard. En mi caso, el color negro va a ser nuestro GND o negativo y nuestro cable de color verde va a ser nuestro positivo. No importa el color, simplemente es para hacer la referencia. En este momento no debe estar pasando nada dentro del circuito porque no hay ninguna acción entre estos dos cables. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo el positivo y este es la entrada a nuestro transistor en el pin de la mitad. Si yo conecto estos dos o hago un puente o cierro un circuito, lo que va a pasar es que el extremo del pin del transistor al otro extremo del otro pin del transistor debe dejar pasar el corriente. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros conectamos en el lado izquierdo el GND y en el lado derecho conectamos nuestro negativo de nuestro LED. Entonces, en este caso, si hay una conexión entre este amarillo y este blanco, debe encender el color verde, el LED de color verde. Entonces conectamos y efectivamente aquí hay un puente, hay una acción del transistor. Si desconecto y conecto, vemos cómo parpadea nuestro bombillo LED. Algunas actividades que podemos utilizar con este tipo de circuito son las siguientes. Este destornillador es totalmente metálico y podemos observar que si yo lo pongo en un extremo nuestro cable blanco y en el otro extremo nuestro cable amarillo, debe haber un paso de corriente, significa que nuestro destornillador es conductor, encendiendo el bombillo LED. Pero si yo utilizo otro material como este lápiz, que la superficie es de madera, pues cuando yo haga la conexión no debe haber conductividad. Otro proyecto podría ser utilizar este vaso de agua y observamos que si yo pongo dentro de los dos cables dentro del vaso de agua, pues el agua, sin tocar los dos cables directamente, pues va a pasar corriente eléctrica a través del agua. Este proyecto serviría si de pronto tenemos una planta dentro de este vaso lleno de tierra e enterramos o sumergimos los dos cables hasta el fondo. Si lo llenamos con agua o le suministramos agua a la planta, entonces debería encender el bombillo LED. En el momento que el agua se seque o deje de tener suministro de agua, entonces lo que va a pasar es perder la conductividad y se apaga el bombillo LED. Nos sirve como un indicador para nuestras plantas. Otro proyecto es utilizar, por ejemplo, una hoja blanca, separarlos y pintar con un lápiz. Funcionaría solo con el lápiz, entonces pinto, retiño fuertemente y luego me paro sobre un extremo del trazo y en el otro extremo pongo el otro cable y en teoría debería prender el bombillo LED, ya que el carbón o el carboncillo en este caso es conductor, un semiconductor. Yo puedo conectar uno a este extremo y este extremo. Vemos que el LED no se enciende porque pues la conductividad es un semiconductor, no es directo, no es muy conductor, pero a medida que yo me voy acercando sobre el circuito, el bombillo LED se va encendiendo cada vez más fuerte. También podemos utilizar este otro tipo de sensores. Este es un sensor de luz en el cual pues tiene sus dos entradas. Hace lo mismo, tiene la misma funcionalidad. Si no hay luz,
Entonces deja pasar contactos, si hay luz, deja pasar la corriente. Entonces para eso, entonces lo que vamos a hacer es desconectar nuestro jumper de color blanco. Utilizamos nuestro sensor. Podemos pasarlo al otro lado de la protoboard haciendo conexión con la resistencia de 10 kilo ohmios, como lo ven aquí. Luego utilizamos este cable que es la salida de nuestro transistor y lo conectamos al otro extremo de nuestro sensor de luz. Para este vamos a utilizar una segunda resistencia de 10 kilo ohmios y de la misma entrada del cable de color amarillo, que es el otro extremo del sensor de luz, ya con la resistencia al negativo. Entonces quedaría así. Entonces hacemos 10 kilo ohmios de los positivos, conectamos un extremo del sensor de luz, luego el otro extremo conectamos tanto el pin central de nuestro transistor y una resistencia de 10 kilo ohmios al negativo. Suministrémosle energía. Entonces, si ustedes observan, aquí en este caso el LED está encendido. Yo ubico la mano sobre el sensor tapando la luz, entonces la luz del LED empieza a disipar. Este tipo de circuitos es funcionales para este tipo de sensores que no traen ninguna tarjeta eléctrica, ninguna placa de circuitos sin ningún componente. Hasta ahí sería todo el tutorial de manejo de transistores N2 2222. Muchas gracias.